durante la Semana Santa, pero solo por causas justificadas, como por ejemplo ir al médico por trabajo o para volver a casa. La otra opción es contar con un test negativo de coronavirus, ya sea PCR o test de antígeno. El objetivo, lo recordamos, es evitar la propagación del virus. En tarde o temprano queremos conocer pues dónde se pueden realizar este tipo de test. Muchos de ustedes ya lo saben, pero queremos insistir en ello, cuánto cuestan y si hay que pedir cita, sobre todo teniendo en cuenta que imaginamos que aquellas personas que tenían pensado desplazarse en Semana Santa entre islas estarán pendientes de, bueno, de ver si va a haber, no sé, una acumulación de mucha gente en las mismas fechas. Vamos a hablar de este asunto con Basilio Valladares, que es cotitular del Laboratorio de Finca España. Señor Valladares, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por contar conmigo para este momento. Bueno, vamos a recordar, si le parece, primero dónde se pueden realizar este tipo de test, porque en su momento, bueno, hay comunidades autónomas donde se podían pedir este tipo de test antígenos, por ejemplo, en farmacias. Aquí en Canarias, ¿cuál es la situación? ¿Dónde se puede uno realizar un test? En todos aquellos laboratorios de análisis clínicos que hayan sido autorizados por Sanidad, por la parte de salud pública. En su momento, hace ya cosa de un año, Sanidad, digamos, abrió un periodo de peticiones por parte de laboratorios en que tenían que, aunque tenían ya una acreditación como laboratorio de análisis clínico, tenían que acreditar qué tipo de pruebas iban a hacer, cómo las iban a hacer, etcétera, etcétera, para tener una autorización específica para realizar las pruebas COVID. Fernando. ¿Hola? Sí, va a preguntarte, señor Bañadares. Fernando Pérez se nos ha cortado la llamada, ahora enseguida la vamos a recuperar. También él va a hacerte preguntas, Basilio, para que, bueno, puedas contestar a las cuestiones que él nos plantea. Por lo tanto, es en laboratorios, ¿verdad?, acreditados, donde podemos realizarnos el test de antígenos o PCR. O PCR, sí. Una de las grandes dudas que surgen ahora, a raíz de las novedades que conocimos ayer en relación a Semana Santa, sobre todo para poder viajar, hay que cumplir una serie de requisitos o motivos por los que podemos movernos entre islas, y si no, contar con un test PCR o test de antígeno. ¿Cree que se puede producir, no sé, una acumulación de gente a la hora de realizarse los test? ¿Cómo está esto organizado? ¿Hay que pedir cita? Sí, evidentemente por temas de COVID, igual que como cuando uno va a una peluquería o va a un restaurante, lo que hay que hacer es pedir cita. Es cierto que nos ocurren situaciones de que aparecen personas en la puerta sin previo aviso y buscamos la manera de poderlos atender, pero evidentemente si es bajo previo cita, mucho mejor, porque estará todo organizado y por lo tanto es lo más lógico. Y es verdad que desde que ha ocurrido este comunicado ayer, y aunque todavía no ha salido en el BOC, hoy ya hemos tenido, por lo menos en nuestro laboratorio, y seguramente le ha pasado lo mismo al resto de compañeros, hemos tenido un aumento y una avalancha de llamadas vía teléfono, pues para informarse del precio, de las exigencias, etcétera, etcétera, para hacerse la prueba y poder viajar entre islas. Es verdad, como dice, que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, pero entendemos que esos test tienen que estar realizados 72 horas antes del viaje. ¿Es así, señor Valladares? Es correcto, o sea, hasta ahora cuando se piden las pruebas en Canarias, lo que se ha exigido es que el resultado esté dentro de las 72 horas antes de viajar. De ahí que los resultados, Sanidad pide y exige que se ponga la hora de toma de muestra y la hora de resultado. Fernando, te escucha Basilio Valladares. Ya le hemos preguntado, bueno, dónde se pueden realizar los test y también si hay que pedir cita, y él nos ha dicho que sí. Lo digo porque se cortó la comunicación, para que sepas lo que le he preguntado ya al señor Valladares. Adelante, Fernando. Sí, yo quería preguntarle cuáles son las razones que justifican que por primera vez se ponga esta medida para viajar entre islas, si estamos dentro de la misma región, con unas características similares en cuanto a resultados de evaluación de la pandemia. ¿Qué razones han llevado a poner este escalón más de control en el interior de nuestra región, que no habíamos tenido antes? Bueno, evidentemente las razones exactas yo no las conozco, porque no formo parte de esos comités de decisión, ni mucho menos. Yo tengo
soy farmacéutico analista en un laboratorio de análisis clínico, pero entiendo que bajo la experiencia que ya han tenido las autoridades sanitarias y los departamentos de epidemiología en lo que se refiere a aumentos de contagios siempre en fechas festivas, hayan hecho esta subida de escalón en cuanto a las restricciones para asegurarse de que quienes se muevan sin estar contagiados y que por lo tanto puedan contagiar a donde vayan. La realidad es que ahora mismo, si se quiere venir de península, si se hace un vuelo hacia dentro de Canarias, las pruebas se están pidiendo. Lo que han hecho es, bueno, pues ahora mismo activarlo entre islas debido a que sabían que iba a aumentar el trasiego de personas de unas islas a otras, lo cual lo hemos podido detectar hoy mismo en mi laboratorio, ya que hemos tenido, como dije antes, un aumento de llamadas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta un dato importantísimo, y es que no podemos ir por nuestra cuenta y riesgo, por decirlo así, por expresarlo coloquialmente, y pedir cita y ya está, sino que tenemos que contar con una prescripción médica para la realización de esa prueba. Sí, eso es correcto, y además es un tema que nos genera dudas por parte de los pacientes, porque somos de las pocas comunidades autónomas, si no la única, que exige prescripción médica para realizar esta prueba. La justificación que dan es que esto es una enfermedad de declaración obligatoria y que por lo tanto tiene que haber un médico detrás de esta prueba haciendo un seguimiento, y por lo tanto es obligatorio presentar una prescripción médica para poderse realizar la prueba. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta? Otra de las preguntas importantes que muchos de nuestros oyentes se estarán haciendo, tanto el PCR como el test de antígeno. Bueno, pues todo depende de cada laboratorio, porque depende del tipo a través de qué aparataje lo realiza o lo que le puedan costar los reactivos, pero los precios rondan para las PCR entre los 90 euros para arriba, y en el caso de los test de antígeno a lo mejor entre 25 o 30 euros hasta los 50 euros aproximadamente, porque además hay que diferenciar para el caso del test de antígeno dos tipos de prueba: el test de antígeno de test rápido, que es el que casi todo el mundo conoce, y un test de antígeno por inmunofluorescencia, por aparatología, que es el que pide Sanidad para el tema de viajes como prueba válida, ya que su sensibilidad y especificidad es mayor que la de los test rápidos de test de antígeno. En el caso de la PCR, su sensibilidad y su especificidad es la más alta, cercana al 99%, y todas son parecidas, diferenciando la aparatología que se use. Por lo tanto, es fiable el test de antígenos, porque muchas veces escuchamos que hay que tener síntomas para que sea fiable el resultado de ese test. Nos está diciendo que hay un tipo de test de antígenos que sí es, digámoslo así, fiable. Es el que está validado por Sanidad para utilizarlo en el caso de viajes, que es por inmunofluorescencia, en donde su sensibilidad y su especificidad están por encima del 90% en ambos casos. Uh-huh. Fernando. Yo tengo una duda con lo que estaba comentando con el tema de la prescripción médica. Es decir, parece ser que por lo que he entendido, Canarias es el único lugar donde se pide esa prescripción médica. No sé si es el único, no lo puedo asegurar, pero es de los pocos, sí. De los pocos, vamos a decir de los pocos. Eso no es una manera también de incrementar la burocracia de todo este proceso, que puede llevar a ralentizar incluso los traslados entre islas, porque al fin y al cabo uno va al médico cuando está enfermo, no para que vean si no está enfermo, que es en este caso de lo que se trata, que dan una prescripción médica para analizar que no estás enfermo. Entonces, si uno se quiere trasladar a otra isla y le piden el test, ¿no sería a lo mejor innecesario esa prescripción médica si después se pudiera garantizar la información que se obtiene al sistema médico para hacer un seguimiento o un posible positivo? ¿No sería una manera de eliminar burocracia y costes a todo este proceso tan engorroso que estamos teniendo y necesario, porque es necesario para combatir el COVID, pero que no añadamos más de lo necesario, digo yo? Evidentemente es una burocracia más. El paciente tendría que acceder a un médico de alguna manera, ya sea por lo privado, ya sea por un seguro privado o por la seguridad social, y
se genera una especie de impedimento más a todo el tema. Pero, como puede entender, nosotros nos debemos a las normativas que desde Sanidad se ponen sobre la mesa, y en este caso Salud Pública, y ahí no podemos hacer nada. Es Salud Pública la que ha decidido activarlo desde el minuto 1, cuando era el momento del estado de alarma, que fue al principio, y una vez que se paró el estado de alarma, Canarias decidió seguir con la obligatoriedad en la prescripción médica, y por lo tanto los laboratorios que aquí residimos, que estamos en Canarias, pues no nos queda otro remedio que pedir la prescripción médica. Hay casos, pues por ejemplo, si se hace uno la prueba por Hospitén, obviamente por su estructura hay médicos en la línea de atrás que ya están ahí, etcétera, etcétera. En casos de laboratorios pequeños, si no tienen colaboraciones con el médico, o porque no tienen un médico, pues tienen que decirle al paciente: mira, sentimos mucho, existe esta obligatoriedad y por lo tanto hay que buscar la vía de conseguir la prescripción médica. ¿Cuánto tardan en dar los resultados, tanto de los test de antígeno como de los PCR? En el caso nuestro, del laboratorio nuestro, en menos de 12 horas estamos dando el resultado. Porque claro, tiene que tener en cuenta que es la toma de muestra, introducirlo dentro de todo el sistema de trabajo del laboratorio, etcétera, etcétera, y damos un tiempo inferior a 12 horas. Uh-huh. Pero en líneas generales, en aproximadamente 24 horas, yo diría que el 100% de los laboratorios están dando los resultados. Bueno, los oyentes... ¿Qué opina usted de los test que se están vendiendo en grandes superficies, que se ha visto en algunas noticias que se están vendiendo pues en Alemania? ¿Te refieres, Fernando? Sí, en algunos países en grandes superficies o en supermercados. ¿Eso qué fiabilidad tienen ese tipo de test? Bueno, ahí entramos ya en un tema delicado. Como sanitario, creo que todo lo que sean pruebas analíticas deben estar dentro de un sector sanitario y controlado, y además de que, vuelvo a recordar lo que comenté antes, esto es una enfermedad de declaración obligatoria. Los laboratorios, una vez que realizamos los resultados, sea positivo o sea negativo, tenemos que introducirlo en una base de datos en donde Salud Pública tiene acceso constantemente. Si una persona va a un supermercado, se compra el test, le sale el resultado positivo, ahí tenemos que depender de la seriedad de esa persona para levantar la mano e ir a algún sitio y decir: óigame, que me ha salido un resultado positivo, porque si no lo hace, nadie se va a enterar de lo que ahí está ocurriendo. Bueno, recordamos que no estamos hablando del caso de España, por si alguna persona se está incorporando ahora mismo a Antena. Estamos hablando de la pregunta que hacía Fernando en relación a Alemania, por ejemplo, donde se puede adquirir este tipo de test en grandes superficies. No es el caso de España. Señor Valladares, bueno, tenemos varias preguntas de los oyentes, tienen muchas dudas sobre las nuevas medidas que van a entrar en vigor a partir del lunes. Como decimos, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, tampoco le corresponde a usted estar explicando esas cuestiones, pero sí nos preguntan también, por ejemplo, si el tema de la necesidad de la prescripción médica es para ambos test, para tanto el PCR como el test de antígeno. Sí, es para toda aquella prueba que tenga que ver con el COVID, es decir, test de antígeno, la PCR, y también para anticuerpos, que la prueba de anticuerpos no sirve para viajar. La prueba de anticuerpos, recordemos en qué consiste y qué es lo que determina, señor Valladares. Bueno, se hace una búsqueda de anticuerpos IgG e IgM específicas para el COVID, en donde lo que aquí se está buscando más bien es qué ha podido pasar en el tiempo con esa persona, si ha podido tener contacto con el COVID, si ya lo pasó y generó anticuerpos IgG, o si da la casualidad de que porque en el momento en que se le extrae sangre y se le realiza la prueba, da la casualidad de que está padeciendo la enfermedad, y detectamos también anticuerpos IgM, que son aquellos que aparecen primero a partir de aproximadamente los 7 días una vez que entre en contacto con el virus. Uh-huh. Basilio Valladares, cotitular del laboratorio Finca España. Gracias, señor Valladares, por habernos atendido y habernos contado cómo está la situación, y resumiendo mucho, efectivamente lo imaginábamos y es así, pues ha aumentado el número de llamadas a los laboratorios
para la realización de test, bueno, porque sabemos que van a ser necesarios a partir del 26 de marzo y hasta el 9 de abril para poder viajar en aquellos casos que no esté justificado debidamente en los supuestos que están recogidos en el Real Decreto 926, si no me equivoco, de 2020, en los que se estipula por qué motivos podemos viajar. Gracias, señor Valladares, por habernos atendido.